Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy con mi gran amigo Claudio Boca Valenzuela, ex profesor de la Fuerza Aérea de Chile, es músico también, artista, es maquetista, él hace todos estos aviones y tanques y todo el material bélico de la época a escala. Es experto en el tema, bueno, en historia de la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial especialmente. ¿Cómo estás, querido amigo Claudio? Ramón, hola Ramón, ¿qué tal? Saludo a toda la gente ahí detrás también de pantalla. Oye, tuvimos un gran número de público la semana pasada. Ya teníamos en una hora teníamos como 7.000 personas. Mucha gente interesada en el tema de la historia y todo eso. Y cómo la historia es tan distinta. Y tú mencionaste algo que la gente, hay mucha gente que todavía no, como que no hace clic. Y es el hecho que las guerras, para algunos la Sí, Primera y la Segunda Guerra Mundial no son dos guerras, sino que es una guerra en dos tiempos. Pero la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre primos hermanos. ¿Cómo es eso? así es, te cuento. Eh, Inicialmente, al comenzar la guerra de la Primera Guerra Mundial en julio del año 14, estamos hablando que en los tronos europeos habían 8 primos, nietos de la reina Victoria. O sea, literalmente fue una guerra familiar. Lo que es curioso, ¿ah? Porque deberían tener mejores relaciones, pero todo pasaba por un plan económico y ciertos temas ideológicos que me gustaría que comentáramos también en este video hoy día, de cómo se fueron abrazando ideas que para hoy día nos resultarían un poco casi locas. O sea, hoy día no podríamos tener esa visión de la vida con respecto a lo que ellos tenían, y cómo los buenos no eran tan buenos y los malos no eran tan malos. Esas Sí, leyendas negras que han ido sí, qué interesante eso. Esto pasó hace 110 años atrás. más o menos, claro. Es una cosa muy extraña pensar que la reina de Inglaterra, en este caso el rey de Inglaterra que había en la época, era primo del rey, era primo del rey de Grecia, del rey de España, del rey de Noruega, del zar de Rusia, del Kaiser alemán. La gente no sabe Así es, que no los sé si ancestros de los ingleses son alemanes, se hablaba alemán en Inglaterra. así es. De hecho, la casa Windsor, hasta 1917, se llamaba Sajonia-Gotha-Coburgo. Y después de un bombardeo alemán con aviones, ya en el año 17 los alemanes atacaban Londres con aviones, imagínate, 1917, eh, el rey Jorge V decide cambiarle el nombre a la casa y le pone Windsor, O sea, pero son originalmente alemanes. se llama Sajonia-Gotemburgo, ¿cómo se llaman? Sajonia-Gotha-Coburgo. Sajonia-Gotemburgo. Se pusieron Windsor Sí, también, que es más corto, qué sé yo, pero los tipos son más alemanes, british, es po. más british. Sí, Sí, pues ¿cómo se llama? Son germanos, finalmente, bueno, los normandos también tenían algo de germanos, así que ahí hay una mezcla racial bastante interesante. de hecho, anglosajón, los anglos son una tribu celta y los sajones son el este de lo que ahora es Alemania. Por eso anglosajones, ellos son alemanes. El inglés proviene del alemán. El alemán es el idioma antiguo y después viene el inglés. Y en el caso Exactamente. de lo que tú dices, hay mucha influencia germana en todos lados. Sin embargo, todos se volvieron después contra Germania. De hecho, había unos oficiales de la SS que tenían que ver con la realeza británica. O sea, hay una cosa muy extraña ahí. Sí, quiero contarte con respecto a todo el tema que tocas. Mira, el año 1918 le matan al zar de Rusia, ¿no es cierto? El 17. 1900, no, 18, 17, 17, 1917, perdón. Matan al zar de Rusia. Y esa sensación en las cortes europeas queda un sabor amargo, sobre todo en la corte inglesa, porque el zar de Rusia era padrino del príncipe de Gales, que fue el futuro Eduardo VIII. Ojo con ese dato, ojo con este dato que le estoy dando. Para las casas reales europeas, la llegada de los comunistas a Rusia, el comunismo a Rusia, fue un golpe letal al estómago. Hubo preocupación, ¿no es cierto?, en las cortes reales, hubo mucho temor, porque ¿qué decía la prensa de aquella época? La prensa de aquella época decía que todo esto es una conspiración judío-bolchevique. Es muy Sí, importante este término también, judío-bolchevique. O sea,
Estaban metidos los judíos y estaban metidos los rusos rojos. Es muy importante. Entonces, como te cuento, para Eduardo VIII fue un golpe duro el que le mataran a su tío, ¿no es cierto? Y esa sensación quedó para el resto de su vida. Y cuando a él le tocó el año 36, por ahí a principios de enero del año 36, eh, ascender al trono como de Eduardo VIII, él ya venía con ese resentimiento anterior hacia el comunismo y hacia los judíos, y aunque tú no lo creas, hay documentos de la CIA, del MI5 y del MI6 que demuestran que el rey de Inglaterra, Eduardo VIII, abrazó el nazismo. Sí. Y no solo lo abrazó de manera intelectual, sino también de manera física. ¿Por qué te cuento esto? Él tenía un amante que se llamaba Wally Simpson, que fue muy comentado porque, según la prensa rosa de aquella Que época, era Eduardo casada. VIII era casada, además, en segundas nupcias, si no me equivoco. O sea, no Sí, era casada una vez, sino que dos veces, y tenía ya un era sabor amante del especial rey de Inglaterra. seguramente. Tenía algo especial la mujer. Exacto. Algún don Algún tenía esa don mujer. especial oculto por ahí. Exactamente. Entonces, lo que te comento es que Eduardo VIII no solo abrazó el nazismo de manera intelectual, sino que también de manera física, porque él se juntaba con Oswald Mosley. Oswald Mosley era un varón inglés, de la alta alcurnia inglesa, que era miembro de la Unión Fascista Británica. Era el presidente de la Unión Fascista Británica. Ya el año 35 ellos tenían reuniones, imagínate lo que estoy contando. O sea, ya había una relación entre la corona británica y el nazismo el año 35. Y ahora con los últimos documentos que han ido saliendo a la luz pública, porque recuerda que hay documentos secretos de los estados que son de 50 años, de 100 años, de 150 años, y Y hay se va. documentos que nunca vamos a conocer, que Sí, van sacándolos de manera paulatina. claro. Bueno, muchos de los documentos de la realeza son eternos, o sea, no van a salir nunca a la luz pública, eso está dictado así. Entonces, como te contaba, ya el año 35 estas reuniones incluían a Wally Simpson, que era la amante del rey, El el amante. rey, la amante, Oswald Mosley, que era el presidente del partido fascista británico, Unión Fascista Británica, y además incluían a una princesa austríaca, que Mm, había sido mandada por el mismo Hitler a esas reuniones. El mira. mismo Hitler mandó una princesa austriaca a esas reuniones a intercambiar ideas y a mostrarle un poco el mundo alemán al futuro rey de Inglaterra en aquel momento. Oye, fíjate que si tú ves la apariencia de este Enrique VIII y lo ves con el zar de Eduardo, Rusia, Eduardo. pero Eduardo, perdón, Bueno, Eduardo, el- sí, tú no sé si Eduardo, te has son y casi iguales. no sé si tú has visto fotos de Jorge V, No, no recuerdo. del rey Jorge V. Mira, pon Jorge, y para la gente que nos está Ah, viendo, pongan perdón, estoy Jorge V. confundiendo con el rey Jorge, porque Sí, Jorge V es el que y es el zar igual. de Rusia, Nicolás, son exactamente iguales. Son dos Sí, fotografías de este mismo bigote, tal cual. Podría pasar sí. el uno por el otro El rey y no te darías Jorge de cuenta. Inglaterra es El rey Jorge idéntico Nicolás. al Nicolás Exactamente. II, el zar, el rey de Rusia. Sí los he visto, he El hecho rey ese de ejercicio. Déjame contar esto, querido amigo, porque nosotros tenemos un amigo en común, bueno, y muy conocido en todo Chile, que es Peter Moschinsky von Reminick, más conocido como Peter Rock. Como ustedes saben, Peter von Rock, sí. Reminick, von vienen de la realeza de allá. Su bisabuelo fue el almirante de la flota del zar de Rusia. Era el Napoleón de Rusia. Y su padre fue un ruso blanco que peleó contra los bolcheviques a favor de Alemania, a favor de Japón, a favor de Italia, a favor del mundo libre de esa época, que querían sacarse los banqueros de encima, que esa era la solución a la pobreza. Ese es un detalle no menor, que él me contaba de que efectivamente los bolcheviques eran malos, eran gente terrible. Fíjate que lo que cuenta Alexander Solzhenitsyn, que estuvo preso en el archipiélago Gulag, en unas islas, que murieron 66 millones de personas, según Alexander Solzhenitsyn. Según otros veedores fueron 40 millones nomás. Sea como sea, son 60 millones son los que murieron en toda la Segunda Guerra Mundial. Los tipos eran Así malos. es. Hoy día hice un Tenía- programa especial hablando de las cartas de eh, Pike a Mazzini, hablando de que iban a crear esta guerra para crear la Rusia comunista, porque la Rusia zarista era una Rusia católica
ortodoxa. Tú ves la foto del zar, ves la que se hablaba. El tipo quería ser filósofo, quería ser un sabio. El tipo era el padre de las artes. De hecho, están canonizados. El zar de Rusia, la zarina, su esposa y sus hijitas fueron declarados santos. Sin embargo, nadie cuenta que un tipo mandado por Stalin, de apellido Yakov, fue y violó a sus hijitas que tenían 9 y 10 años delante del padre durante una semana y a su esposa, y después los llevaron al sótano diciéndole que le iban a tomar una foto para sacarlo a Inglaterra, donde su sobrino, donde su hija, y los mataron a balazo y bayonetazo, hicieron un cerro y los quemaron. Fíjate que Disneylandia, con eso termino, sacó una película que se llama Anastasia, supuestamente una de las hijitas del zar que no estuvo ahí, que estaba en otro lado. Y la historia de Anastasia en Disneylandia cuenta lo que estoy diciendo, cómo esta niñita se crió aparte de sus padres y a sus padres los asesinaron. Lo que pasó en Rusia es terrible, es espantoso. Ese es el verdadero genocidio. Se culpó al hombre del bigote, que era el más malo de todos, pero ellos mataron de verdad a millones de personas de hambre en tiempos de paz. Lo dice hasta el propio Alexander Así es, Solzhenitsyn. así es. Y quiero también con esto afirmar algo, ¿ah? Me he dado cuenta en el tiempo que la gente trata de explicar por qué se abrazaba el nacionalsocialismo como propio. Te voy a contar que en Estados Unidos, el Partido Nacional Socialista, o sea, la Unión Nacional Socialista en Estados Unidos llegó a tener más de 70.000, escucha esto que estoy diciendo, 70.000 miembros en Estados Unidos. Una vez llenaron el Madison Square Garden con 22.000 personas. ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea, llenar un estadio de 22.000 personas con las suásticas enfrente, las banderas y todo el rito alemán, ¿me entiendes? O sea, en Estados Unidos también el nazismo se abrazó de una manera súper importante, que obviamente la leyenda negra ha querido tapar en el tiempo y decir que los americanos siempre estuvieron fuera del nazismo, que no tuvieron relación con ellos. ¿Entiendes? Mira, un dato súper importante con respecto Vale. a esto fue que Lindbergh, Charles Lindbergh, primer hombre que cruzó el Atlántico solo, a Lindbergh el año 32 le mataron a su hijo. No sé si sabes tú ese caso del No, niño de Lindbergh que fue secuestrado. El, que lo el hijo de Charles secuestraron, Lindbergh pero no que lo habían lo matado. secuestraron, exactamente, y después apareció un mes y medio después del cuerpo ya en estado de composición a pocos metros de la casa de Lindbergh. Eso fue el año 32. El año 35, Lindbergh se fue de Estados Unidos y se fue a Europa. Y entre los muchos lugares que recorrió, se fue a Alemania. Y adivina qué hizo, abrazó la ideología alemana, no por lo malo, sino por lo consistente del mensaje. Sí. ¿Me entiendes? De hecho, cuando el Lindbergh en el año 39 vuelve a Estados Unidos, lo primero que él hace es hacer campaña a favor de la Alemania para que Estados Unidos no tuviera ningún tipo de intervención en la guerra europea que se venía. Lindbergh fue uno de los principales aislacionistas durante la Segunda Guerra Mundial. Y también Roosevelt, ¿eh? Ojo con Roosevelt también. También Fíjate, abrazó ciertas ideas. este detalle que voy a decir es importante para la gente que no conoce estos temas. Lo que pasó que en Alemania, que era el país más pobre de Europa después de la Primera Guerra Mundial, llegó a ser el país más rico de la Tierra, pero en pocos años, así como 3, 4 años, y pagaron todas sus deudas millonarias. ¿Y cómo hicieron posible eso? Porque como no tenían oro, dijeron, hagamos billetes nosotros, tenemos la imprenta, y que estos billetes tengan respaldo en trabajo, saquemos al ejército a la calle para que atienda a la gente de la salud y que vuelvan a construir el mundo, los puentes, y vuelvan a hacer las fábricas y las escuelas de artes y oficios manejados por oficiales del ejército. Los oficiales del ejército no son gente que dispara, están los mejores ingenieros del mundo. La carrera austral, ¿quién la hicieron? Militares la hicieron. Bueno, y Cuerpo militar crearon del un trabajo. milagro tan grande, las vacaciones pagadas. Vacaciones pagadas no existían ni en el capitalismo ni en el comunismo. Vacaciones pagadas. Y también hacían unos charters del Estado para que viajaran a otros países, llevaban orquestas a las fábricas para llevar la cultura. Ellos son los padres de la filosofía, de la música clásica, de muchas cosas, de la industria ciertamente. Hicieron un milagro tan grande que el hombre del bigote salió en la revista Time el año 38, 39 como el hombre más importante de la Tierra. E incluso John Kennedy en los años 60 dijo que en el futuro, cuando la gente sepa quién era ese hombre, se va a dar cuenta que el tipo era extraordinario. Creó un milagro económico en su país que fue imitado por Italia, por Japón. Acá en Chile, Perón quería imitarlo, Getulio Vargas, que dicen que se suicidó en Brasil y acá en Chile también. Toda la gente estaba con este milagro económico que consistía primero
cortar con los banqueros. Que se vayan los banqueros a su país, si quieren váyanse a Madagascar, váyanse a otro país, pero no molesten, déjenos solitos. Fíjate que esto pasó en Islandia en el año 2018, cuando echaron a los banqueros, los asustaron, querían jugar, y el país creció como en un 300% en un año. Después igual volvieron los banqueros, porque ellos controlan todo. Pero lo que quiero decir es que la guerra fue contra esos tipos que usaban estos símbolos raros que son símbolos de la India. Las svásticas son de la India, que significa prosperidad. Es, Y llegaron estos tipos y dijeron, no podemos permitirlo, porque se les acababa el negocio. Esa es la verdad. La verdad pura y dura es esa. Los tipos se enriquecieron cortando con los banqueros, con la usura y haciendo el país Alemania para los alemanes, Chile para los chilenos, Argentina para los argentinos. La inmigración la controlamos nosotros dependiendo de lo que necesitamos aquí. Y los problemas de otros países, bueno, que lo ayudemos si quieren en sus países a solucionarlo, pero que no vengan a invadirnos. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. mira, ahora que tú estás tocando eso, ese tema de lo económico, te quiero contar que en los años, el año 39, la- el mundo aliado, hablemos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, controlaban el 96% del petróleo del mundo. El 96% del petróleo del mundo. Y los países del eje, que eran Italia, Alemania, ¿no es cierto? Y el Japón, solo el 3% del petróleo del mundo. O sea, imagínate el poder económico de países como Estados Unidos e Inglaterra. O sea, ellos tenían eran dueños del capital principal de la era moderna, que era el petróleo. Entonces, obviamente, como dices tú, no iban a permitir que unos gallos locos, con sus ideas nuevas, vinieran y desarmaran el castillo de naipes. Porque esto finalmente es un castillo de naipes que se puede desarmar en cualquier minuto. Sí, así es. Bueno, y vino la guerra a este país riquísimo, el país más rico del mundo, y que ya estaba, como tú dices, había gente en Estados Unidos que estaba con ellos, bueno, en todos nuestros países, Chile, Argentina, toda América Latina estaba con ellos, la mitad de Francia estaba con ellos. Así Habían un es, montón de así es. países africanos que estaban con ellos, y ciertamente, bueno, el Japón, que es una potencia mundial, iba a arrastrar a mucha gente. Se acababa el negocio de Mira, los banqueros que ya llevan como miles de años. oye, justamente ahora quiero tocar un tema que mencionaste, Japón. Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Mira, acabo de terminar hace un tiempo atrás de leer un libro de un señor que se llama Armando Segri. Es un libro del año 46, 1946, el libro. Armando Segri era la voz en español para para la NBC norteamericana, la National Company Broadcasting Company, o sea, era como la radio nacional de Estados Unidos, ¿no es cierto? De hecho, Armando Segri estuvo el 2 de septiembre del 45 en el Missouri, cuando Japón se rinde, él estaba transmitiendo un chileno para todo el mundo en castellano la rendición del Japón. Interesante. Yo quiero contarte con este libro. Él cuenta que él tuvo una reunión con los cuatro principales industriales del Japón. Y me llama la atención porque a él le contaron que la idea de Japón no era invadir, hacer una expansión solamente militar. La idea era hacer una nación panasiática que sacara a Japón de las garras del mercado de capitales norteamericanos. Sí. Ellos querían crear su propia economía para Asia, que incluía Filipinas, Singapur, bueno, y China principalmente. Y bueno, también quería los recursos de China, de Manchuria. Es muy interesante ese libro porque desmitifica un poco a ese Japón agresor y asesino, sino que presenta un Japón siendo un chileno trabajando para los norteamericanos, que hago la Sí, aclaración, ¿ah? No es que el tipo estuviera pagado por los japoneses, sí. eh, aclara que Japón también quería salirse de ese sistema en los años 40 y ser una comunidad sana económicamente. Es que se probó en la praxis que incluso un país absolutamente pobre como las ratas, sin nada, sin industrias, podía resucitar simplemente alejándose del sistema económico que impera el mundo, que este dinero, que desde agosto del 71 no tiene ni siquiera, el dinero no tiene respaldo en oro. No tiene respaldo en oro. Este señor que inventó los Chicago Boys, que hizo algunas cosas muy buenas seguramente, pero también hizo esta otra cosa extraña de sacarle el respaldo en oro al dólar. Así ellos imprimen e imprimen e imprimen e imprimen dólares
sin ningún freno. Antes imprimían tantos dólares según tanto oro tengo yo. Y eso ya dejó de existir desde el año 71, Lo que pasa es que 1971. al producir eso, hacen la máquina de billetes y produce inflación, una inflación desmedida. Es lo que ha pasado en las crisis económicas. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, la inflación era del 1.000.000%, 1.000.000% de inflación. Tú podías comprar la gente quemaba fajos de billetes y con eso las metía a la chimenea para poder calefaccionarse. Habían billetes de 1.000.000 de marcos, de Reichsmark, 1.000.000, porque como estaba la inflación desenfrenada por estos sistemas capitalistas medio extraños, los tipos quemaban billetes en las chimeneas porque eso no valía nada, no, el dinero no tenía ningún valor físico. Llegaron a hacer una inflación cero, de tal forma que no recuerdo el valor, pero a principio del gobierno de Hjalmar Schacht, que era el ministro, el que hizo el milagro económico en Alemania, se llama Hjalmar Schacht. Al principio de que empezaron las reformas económicas y que empezó el milagro, el pan, por ejemplo, valía la hogaza de pan 10 céntimos, después de 10 años valía 10 céntimos. Las cosas no subían de precio. No había inflación, porque la inflación es esta cuestión desmedida por la impresión de billetes que manejan los bancos centrales. Los bancos centrales no son de los países, los bancos centrales son todos privados. La Reserva Federal de Estados Unidos de federal tiene el nombre. Son todos gente Sí, privada que lo manejan desde la City de Londres y que están en este negocio hace siglos. Esa gente es maligna y es despreciable. Por favor, quiero decir esto porque hay mucha población cristiana aquí en este país. Igual que eran todos católicos y en Rusia y protestantes en Alemania. Y es que Jesús de Nazaret, de Galilea, el hijo del carpintero, con un látigo, fue donde los banqueros al templo. La palabra banco, ¿dónde viene la palabra banco? ¿Cuál es la etimología de banco? Viene de los bancos de los templos donde podían hacer sus transacciones y prestaban, ya, yo te presto una moneda de oro, pero me vaya a devolver una moneda y media. ¿Ah? Entonces, tenían 10 monedas de oro, lo hacer en fácil, circulando, pero todos tenían que devolverle una moneda y media. Era imposible, no había más moneda en el mercado. Pero entonces los tipos decían, ya, no importa, páguenme los intereses. Pero los intereses pueden demorarse en pagar siglos eterno. y van Sí. creciendo, como explicaba brillantemente Gino Lorenzini, de una forma tan grande que es una locura mayúscula. Jesús se enfrentó con un látigo él solo a 5.000 banqueros porque ellos iban y estafaban a la gente. Amigo, te cortaste el audio. Sorry. Ahí, Sí, espérate un ahí segundo. está bien, está perfecto. Ahí volví. Sí, Ya, dame un segundo. Voy a tener que editar esa parte. sí, no importa, tranquilo, vamos. Ya, ya, dale más. Oye, eso, Jesús ya se enfrentaba a los banqueros porque era la forma en que estas élites políticas y económicas que sirven a un demonio finalmente controlan a la gente. Fíjate que los comunistas ni los capitalistas no tocan a los bancos centrales. Ninguno de los dos sistemas. Recuerdo una reunión en Chile después de los años 70 que fueron el pueblo y se tomaron. Y decían, ya, vamos a tener que juntarnos y pagar las deudas. Yo decía, oye, estos comunistas no van a cortar. No, ellos siguen. De hecho, el sistema comunista chino en realidad es un supercapitalismo, donde hay unos súper ricos, ultra ricos, y la gente que vive igual que hace 1000 años ahí, la gente que está en las poblaciones. Tú estás tocando un tema que a mí me llama mucho la atención. ¿Ah? Eh, China hasta los años finales de los 70 era una nación esencialmente agraria, ¿no es cierto? Dedicada al campo, una industria todavía muy pequeña, muy incipiente, hasta la llegada de Henry Kissinger el año 80. Eso siempre me llama la atención. Después que Henry Kissinger el año 80 llega a China, se reúne con los líderes chinos, China tiene un despegue, bueno, el milagro de los 30 años que le llaman. Ese milagro que en 30 años China, entre el año 80 y el 2010, fue capaz de dispararse como ninguna otra nación, no solo en desarrollo industrial, desarrollo económico. Eso siempre me ha llamado mucho la atención de si hubo un plan ahí medio oscuro para Bueno, poder levantar China. Kissinger fue el asesor de demócrata y republicano, de izquierda y derecha, casi por 50 años. ¿Y cuál es la profesión de Kissinger? ¿Cuál es la profesión? Es Me profesor parece de que inteligencia militar. La así es, pero él no profesión tenía de... profesión universitaria.
Su, Él no pero su tenía título universitario. formación que se hizo en la praxis, y la puedes ver y está ahí en su biografía y está en Wikipedia, profesor de inteligencia militar. Él es un judío norteamericano que fue a China y después pasaron 11 años después de su visita a China y el señor David Rockefeller, que es el banquero de los más grandes del mundo, dijo que ellos iban a llevar el modelo de China y lo iban a apoyar para llevar ese modelo a todo el mundo para su gobierno mundial. Lo dijo la Comisión Trilateral en el año 91 y eso está en la página 108 de la comisión, el discurso de él. Y lo pueden buscar, David Rockefeller, que dice que va a usar el modelo de China, que no es el modelo de los chinos, es el modelo comunista que ellos ya habían inventado en Alemania en el siglo XVIII, es el modelo de ellos. Lo van a llevar a todo el mundo y usan a China como... Mira, hoy día el principal socio comercial de Chile es China. Pero no es China, es el Partido Comunista. Hoy día la principal base del mundo militar está ¿dónde? En Argentina. Pero no una base china, una base comunista. El comunismo está avanzando en el mundo. De hecho, hay documental que se lo dedico a toda la gente, está en YouTube, que se llama Cómo China, léase el Partido Comunista, se apodera de Europa, de la DW, de la Deutsche Welle Televisión. Estamos frente a un Así es, sistema yo también lo maligno vi. que está apoyado por los banqueros del mundo. Por eso la visita de Kissinger en los 80 fue importante, porque fue con estas ideas. El tipo es profesor de inteligencia militar. Tenemos estos tipos, tenemos que millones de personas, o sea, miles de millones, de hecho, para que trabajen gratis. Y bajaron así los costos y las fábricas de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, se fueron a pique y todo el mundo, y toda nuestra ropa, entre comillas, viene de China y todo los electrodomésticos, y todo viene de allá. ¿Por qué? Porque las fábricas del mundo financiadas por los banqueros se pusieron allá. Ese es el milagro chino producido por el capitalismo. El capitalismo apoya el comunismo, por raro que suene. Tocaste una cosa súper, sí, tocaste una cosa súper interesante. ¿Ah? Eh, en los años 30, 60, bueno, hasta 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania creció de manera desmedida para la media europea. Se estaba convirtiendo en un país rico, productor, ¿no es cierto? Estaba creciendo socialmente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Comienza la Primera Guerra Mundial, destruyen Alemania, porque fue literalmente ganada por hambre, finalmente. Alemania se le ganó por hambre, no en el campo de batalla, se le ganó por hambre. El ¿Cómo fue bloqueo eso? inglés fue muy Explica efectivo. eso. Explica eso. ¿Cómo es que A ver, ganaron por hambre? ya, te explico. Eh, Inglaterra le hace un cerco, o sea, un bloqueo naval a Alemania, que no le permitía que le llegara trigo, le llegaran insumos como petróleo o metales valiosos como el hierro, ¿no es cierto?, el níquel, y además alimentos que los traían por mar desde otros puntos de la Tierra. Le cortaron los Entonces, ¿qué suministros pasa? cuando se tomaban los Le castillos cortaron los antiguos. suministros. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Alemania en el campo de batalla siempre estuvo firme, nunca tuvo problemas. De hecho, ellos tenían posibilidades de avanzar, incluso ganar militarmente la Primera Guerra Mundial, por los adelantos tecnológicos, la calidad de sus soldados, ¿no es cierto? Y todo lo que significaba la logística alemana. Los aviones, que es Pero, tu tema, que volaban hasta Inglaterra exactamente los y aviones de la volvían. Primera Guerra Mundial. Pero Alemania fue ganada por el hambre. ¿Por qué? Porque empezaron a socavar al pueblo alemán, empezaron a las raciones del pueblo alemán. Llegaron, imagínate, si no me equivoco, que la ración básica alemana en la Primera Guerra Mundial, el tope era de 1000 calorías. No podían alimentarse de ninguna manera más arriba de 1000 calorías. Creo que no sé cuántas son las calorías que necesita diariamente un ser humano para poder sobrevivir, que son mucho más que 1000, me imagino, Sí. porque según los libros de historia, el tope de consumo de calorías en Alemania era 1000. O sea, el pueblo de Alemania se estaba muriendo de hambre. Y así tuvieron que ¿Entiendes? rendirse. Así tuvieron que... Y tocaste un tema ahí que me llama mucho también la atención a mí, que es cómo este sistema ha ido instalando a gusto el sistema comunista donde lo necesita en el momento que lo necesita para destruir a otro. Sí. ¿Por qué te cuento esto? Porque el año 17, perdón, en 1916, si no me equivoco, es cuando se va Lenin a Rusia, No, no si no tengo me claro el equivoco. año en que se va para allá, no Sí, lo sé. yo tampoco tengo el año, no lo tengo el año, pero los alemanes, o sea, este sistema los mandan desde Suiza, desde Zúrich, en un tren especial, lo mandan a Rusia, donde en el tren iba su mujer y su amante, la amante de Lenin, y toda su camarilla
de compinches comunistas, ¿no es cierto? Y los llevan a Alemania, vean a Rusia, e instalan el sistema ruso comunista, o sea, el sistema comunista en Rusia, para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial y construir hacer este constructo social, ¿no es cierto? Bueno, Rusia sale, Alemania pierde la guerra, se recupera durante los años 20 y 30, ¿no es cierto? Mejor dicho, durante los años 30, cuando Alemania está nuevamente poderosa, muy poderosa. Vuelven a destruirla, año 1939, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, destruyen Alemania hasta el 45 y lo levantan, empiezan a levantar Alemania bajo sus términos. O sea, desde 1949 en adelante Alemania es una nación capitalista, una parte, que es la federal, ¿no es cierto? Una nación capitalista y empieza a crecer hasta el día de hoy. Pero el día de hoy está pasando algo curioso. Nuevamente el comunismo está socavando Alemania. Es que el No comunismo solo es con una la migración, herramienta que usan para socavar y manejada por los grandes exactamente, capitales. Son los dos pedales de una misma bicicleta. Esa es la realidad. Fíjate lo que pasó en Chile ahora. Descubrió un arsenal en un lugar, no sé, comunitario. Un arsenal de guerra. Salió el Partido Comunista a así, decir, oye, pero están las armas, pero eso no significa que las personas que estaban ahí usan las armas. Además, entraron sin permiso a hacer un allanamiento. Ese nivel de claro. locura. El Partido Comunista de Chile. Y sale Marco Enrique Ominami diciendo, no, si el Partido Comunista de Chile son unos caballeros, son unos ángeles. Ayer hablaba con otro tipo, hablaban en televisión con este que escribió un libro a Víctor Jara, y la gente se queda con esta gente No, sonriente que dice, y no saben que el comunismo ha asesinado de hambre a más de decenas y decenas de millones de personas. Los tipos son malignos de verdad. Solamente o en sea, Ucrania en 1939, en el tercer Holodomor, asesinaron a más de 10 millones de personas de hambre. Solzhenitsyn decían que había en las islas allá, en Siberia había una isla que se llamaba la isla de los caníbales, que dejaban a intelectuales y gente cristiana a morir de hambre, pero sobrevivieron y les cambió la naturaleza. Tanto era así que les dejaban gente y se los comían, porque la naturaleza humana es así. La es isla así de los caníbales, alimentarse. lo declaró Solzhenitsyn. Los tipos son malditos. Claro, el comunista normal, como que sea, como el Bombo Fica, nuestro humorista, o el tío Valentín, son gente re buena que está, o el mismo premio Nobel Pablo Neruda. Pero ¿sabrán ellos lo que estoy hablando? ¿Para dónde apuntan ellos? Es una No, dictadura totalitaria que quiere controlarlo todo, y policía que nos vigilen. Es la verdad. Así lo hicieron en Rusia, así lo hicieron en Europa del Este. En China, en los años 60, Mao Zedong asesinó a más de 6 millones de hambre. Se murieron de hambre. Se comían literalmente los bebés de los otros cuando morían. Es literal. Lo mismo pasó en Rusia. Así que ojo, el comunismo está financiado por el capitalismo, es algo que es raro. Estados Unidos financia el capitalismo. Desde Suiza mandaron a Lenin a Rusia, y desde Estados Unidos al señor Davidovich, más conocido como Trotsky, a sacar gente de las cárceles, a producir desórdenes, a quemar, a romper vidrio, a sacar a los delincuentes de las cárceles para producir desorden, porque usan la psicología humana para que la gente quede a tal nivel destruida psicológicamente que acepten cualquier gobierno que traiga orden, aún sea un gobierno comunista. Oye, amigo, estamos casi en la hora, nos quedan 3 minutos por si acaso, ¿ah? allá, allá, cortito. Oye, tuve que dar un salto cuántico, así que ahora tengo Instagram, por si acaso, para que Ah, qué puedan ver mis bien. trabajos. ¿Cuál es tu Instagram? Claudio Boca B corta, .74. Claudio Boca B corta, .74. Ahí pueden ver mi trabajo que estoy Claudio Boca alimentando Valenzuela, ¿ah? Boca con dos C. Oye, amigo, con 12, pero es una B corta. qué interesante lo que hemos hablado, estas guerras mundiales que fueron guerras entre primos y hermanos, pero que finalmente pretendían sacar del tablero a cualquier persona que hiciera un sistema económico distinto y les funcionara, como pasó en Japón, en Italia, en Alemania, y también, bueno, instaurar su gobierno mundial. Te recuerdo que en esa reunión que dio este señor Rockefeller en el año 91, después que cayó el comunismo en la Unión Soviética, agradeció también a todos los medios de comunicación del mundo por haber guardado silencio por los últimos 50 años. 50 años, eso nos da la Segunda Guerra Mundial, para poder llevar a su rey al mundo. Ellos quieren poner un rey en el mundo, quieren un gobierno mundial. Por eso la ONU y la OMS y todas estas organizaciones están probando hasta qué punto nos pueden gobernar. Ya, todos pónganse esto en la boca y todos ahí con eso en la boca.
Ya, ahora todos tienen que ponerse estos lápices en los brazos y todos ahí, y ya traigan a su hijo porque estamos tan preocupados por ellos porque estén tan bien de salud. En fin, estamos en un mundo raro, controlado por gente re loca. El comunismo y el capitalismo están muy unidos a ciertos niveles que la gente común no entiende. Pero ellos crean la tesis, la antítesis, para que se enfrenten y ellos llegan con la síntesis y toman el control. Sí, y no solo eso, a mí me llama mucho la atención estudiando este último tiempo el tema de la historia, es que aquellos que gritan por los derechos humanos y la libertad abrazan las mismas ideas que condenan, Sí, pues. entre ellas la eugenesia y un montón de otras prácticas que podríamos conversar en algún otro capítulo, que según ellos los nazis lo hacían y eran los perversos y los malos, pero ellos abrazaron en algún minuto de su historia Y exactamente la lo mismo. verdad es otra, ¿ah? La verdad es que ellos usan eso porque se guían por las leyes de la guerra de Sun Tzu. Dice, cuando vayas a atacar, haz como que te retiras. Cuando te vayas a retirar, haz como que vayas a atacar. Ellos van, ya hablan por los derechos humanos y todo eso. Han asesinado a más gente que las dos guerras mundiales juntas en tiempos de paz. Esa es la locura. Y la gente que abraza el socialismo, abraza el comunismo, no se da cuenta. Oye, vean, abran los ojos, vean la historia. Y como tú Es que el mundo está dijiste lleno de mala claramente al intención. principio, los malos no eran tan malos y los buenos no eran tan buenos. E incluso podríamos decir que los buenos no eran los buenos. Los que ganan las guerras a veces no son los buenos. Y parece que por ahí Así va. es. Bien, amigo, oye, sigamos la próxima semana, el próximo martes, Ya, pues, otro nos vemos, día. pues, Ramón. Saludos a todo el mundo. ¿Ah? Listo, amigo. ¿Cuánto Chao, era chao. Claudio Boca B. P, P punto corta, 74? El año del punto setenta y tigre. cuatro. Sí, Ya, así es, amigo. señor. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chau. Que estés bien, Ramón.